el año en que mi padre murió en un accidente de coche. Eric se convirtió en la única luz de mi vida, después de 6 años de relación. Estábamos a punto de casarnos, pero me pidió que cediera el proyecto de diseño, en el que había trabajado durante 2 años, a su querida amiga de la infancia. Cuando me negué, se llevó mis bocetos, y me acusó públicamente de haberla plagiado. Después me explicó: Selena, lo hice por tu bien, solo tienes que soportarlo una vez más, pero esta vez. Ya no quise seguir soportando. Capítulo 1. Ya he perdido la cuenta de cuántas veces la amiga de la infancia de Eric ha venido a buscarme, aunque esta vez venía a pedirme un favor. Seguía con esa misma actitud altiva y arrogante. Selena, con que publiques una declaración admitiendo que esas obras son un plagio mío, te devuelvo a Eric. Sentí un dolor punzante en el pecho y me quedé sin palabras. Era mi novio, ¿por qué tiene que devolvérmelo ella? Al ver que no cedía, sonrió con desdén. ¿Crees que tienes algún respaldo? ¿Tu madre enferma puede protegerte? Oh, Eric, créeme, esta vez él también te obligará a publicar esa declaración. Dicho eso, tomó su bolso y se marchó. Conducía el modelo más nuevo de un coche deportivo de lujo, llamativo, elegante y carísimo. Pero para gente como ella, esas cosas no eran más que juguetes. Podían tener todos los que quisieran. Desde que nacían. Después de todo, Eric y yo también crecimos juntos. Pero cada vez que su madre hablaba de nosotros, solo reconocía que Lisa y Eric eran amigos de la infancia, que habían crecido lado a lado, y yo, solo era una pobre muchacha. Mi padre había sido el chofer de su familia, nada más. La diferencia de clases sociales siempre fue una muralla imposible de cruzar entre nosotros. Capítulo 2. Pero, curiosamente, a Eric eso nunca pareció importarle. La primera vez que lo conocí, yo tenía solo 5 años. Mi madre siempre había estado enferma. Durante las vacaciones del jardín de infantes, mi padre no tuvo más remedio que llevarme con él al trabajo. Nunca olvidaré aquel día. Mi padre llevaba una camiseta blanca descolorida, y el sol abrasador hacía brillar el sudor sobre su frente oscura. La madre de Eric estaba sentada en el coche, con el aire acondicionado encendido. Mi padre se inclinó junto a la ventanilla, casi suplicando, pidiéndole permiso para llevar a su pequeña hija. Ella ajustó el lazo del uniforme de Eric. Me miró de reojo, y finalmente sonrió con frialdad. Está bien, llévala contigo. Yo me senté en el asiento del copiloto, observando en secreto al niño vestido con traje. Era 2 años mayor que yo, pero tenía la actitud de un adulto en miniatura. Su madre no nos permitía jugar juntos, temía que yo lo corrompiera. Pero Eric se escapaba para buscarme. Me traía chocolates del extranjero, y helados que nunca había probado. Su estudio lleno de libros se convirtió en mi lugar favorito. Era fresco, tranquilo y siempre había algo rico para comer. Los libros que leía eran demasiado difíciles para mí, pero siempre sonreía y me decía: Selena no necesita entender todo esto. Si lo haces, dejarás de ser feliz. Yo, comiendo papas fritas, le preguntaba: entonces, ¿por qué tú sí tienes que entenderlo? Siempre había una sombra de tristeza en sus ojos, pero no quería que yo la sintiera. Tomaba mis manitas grasientas, las limpiaba con una servilleta, y me decía: Selena, antes de pasar la página, limpia tus manos. Yo imitaba sus gestos, y desde entonces dejé de comer mientras leíamos. Pasé muchos años en aquel estudio, y allí nació, sin darme cuenta, mi amor por el diseño de moda. Eric no podía ignorar lo importante que era para mí ese proyecto. Antes, habría dicho con firmeza que Eric jamás haría algo así, pero ahora, ya no estoy tan segura. Me ha hecho soportar demasiadas humillaciones. Capítulo 3. Eran más de las 9 de la noche cuando Eric por fin volvió a casa, oliendo fuertemente a alcohol. Apenas cruzó la puerta, me abrazó con fuerza. Selena, te he echado tanto de menos. En ese instante, mis lágrimas cayeron. Fue precisamente por esa frase que, años atrás, me había enamorado perdidamente de él. Cuando tenía 17 años, el coche de mi padre chocó de frente contra un camión. El camión volcó, aplastando el coche y a mi padre debajo. En una sola noche, el cielo se me vino abajo, para evadir su responsabilidad. El conductor del camión dijo que mi padre había infringido las normas de tráfico. Ese tramo de carretera no tenía cámaras. Era un punto ciego. Mi madre se desmayó del disgusto y fue hospitalizada. A los 17 años, tuve que encargarme de todo sola. La familia de Eric, al principio, no quería involucrarse, pero no sé cómo. Eric logró convencerlos. Quizás su madre lo hizo solo para mantener una buena reputación. Finalmente, su familia se hizo cargo del asunto.
El conductor fue condenado y pagó una indemnización. La madre de Eric incluso llamó a los periodistas para que grabaran todo. Me dejó quedarme unos días en su casa y nos dio algo de dinero, pero en cuanto se fueron los reporteros, su actitud cambió por completo. Cuando le dije que quería volver a casa para cuidar de mi madre, se negó. Los periodistas acaban de irse y ya quieres mudarte. ¿Crees que nuestra familia hizo esto solo por aparentar? 2 días después, escapé sin que nadie me viera. En el hospital me reclamaban el pago. Y el estado de mi madre empeoraba. Estaba aterrada. Mi padre ya se había ido. Y no soportaba la idea de perder también a mi madre. Me escondí en el jardín del hospital y lloré durante mucho tiempo. El cielo se cubrió de nubes oscuras. Y fue entonces cuando apareció Eric. Estaba empapado en sudor de tanto buscarme. Pero al verme, todas las palabras que quería decir se le quedaron atascadas. Solo me abrazó suavemente y murmuró: Selena, te he echado tanto de menos. Ese día lloré en sus brazos durante mucho tiempo. Me dijo: Selena, no te preocupes, siempre estaré contigo. No empezamos a salir hasta la universidad. En mi segundo año, él ya trabajaba en la empresa. Pasaron casi 3 meses sin que nos viéramos. Vino directamente del aeropuerto, arrastrando su maleta. Y cuando me vio, me abrazó con fuerza. Selena, te he echado tanto de menos. Y así, empezamos nuestra relación. Era un novio maravilloso, atento, cariñoso, considerado. Pero en los últimos 2 años, cuando empezamos a hablar de matrimonio, todo comenzó a cambiar. Su madre nunca me había aceptado. Prefería a chicas como Lisa, de familias prestigiosas y del mismo nivel social. Yo sabía que Eric estaba en una situación difícil, entre su madre y yo, y en la empresa. Su madre aún tenía mucho poder. Cada vez que veía el cansancio en su rostro, me decía a mí misma: no importa cuánto me humille su madre, aguantaré. Quería compartir un poco de su carga. Llevábamos 6 años juntos, 2190 días, y yo estaba cada vez más cansada, tan cansada, que empecé a dudar si mi elección había sido la correcta. Un hombre como Eric, ¿alguna vez estuvo realmente a mi alcance? Capítulo 4. Ebrio. Eric me pellizcó la parte blanda de la cintura. Selena, no estás prestando atención. ¿En qué piensas? Le masajeé suavemente las sienes. Hoy vino Lisa a verme. De inmediato se incorporó, con una expresión de pánico. Ella no te dijo nada, ¿verdad? Dijo que si publico una declaración admitiendo que la plagié, te devolverá a mí. Mientras hablaba, observé con atención su rostro. No parecía sorprendido, ni indignado, ni siquiera molesto. Después de un largo silencio, sentí que ya no podía seguir soportando más. Entonces habló: Selena, tal vez deberías dejar que Lisa gane esta vez. De pronto me miró fijamente, con seriedad. Selena, escúchame. Ya hablé con la familia de Lisa. Mi madre solo quiere una alianza con ellos por motivos de negocios. Si la ayudas esta vez, su familia prometió que tú seguirás teniendo lo tuyo. Así le cerramos la boca a mi madre, y podremos casarnos. Cuanto más hablaba, más entusiasmado se mostraba, pero mi corazón se iba enfriando poco a poco. Llevaba 2 años siendo así, siempre era yo la que cedía. ¿Y esta vez también? Solté una risa fría. Eric, ¿tienes idea de lo que significa admitir un plagio? Su rostro mostraba indiferencia. Ya no podré seguir en esta industria. He trabajado 2 años en este proyecto. ¿Por qué tengo que cargar con la culpa después de que Lisa me robó? Él me tomó de la mano. Selena, tranquilízate. Eres nueva en este campo. No puedes competir con una familia como la de Lisa. Tú misma dijiste que querías llegar lejos. Pero no tienes contactos y tu talento no es tan fuerte aún. Por mucho que te esfuerces, ¿qué resultado puedes esperar? Cuando nos casemos, puedes quedarte en casa y aprender modales con mi madre. ¿No estaría bien así? Lo interrumpí con voz firme, pero mi trabajo ganó un premio. El premio más importante del sector. ¿No es así? ¿Tú crees que mi esfuerzo no sirve? Pero fue reconocido. Él negó con la cabeza. Selena, ahora lo mejor es que admitas el plagio. Si no lo haces tú, yo lo resolveré con la familia de Lisa. Y para entonces, ya no importará si lo admites o no. Selena, todo esto lo hago por tu bien. El hombre frente a mí se volvió cada vez más desconocido. ¿Sigue siendo mi Eric? Sus labios se movían, pero las palabras que salían de ellos eran cada vez más frías. Sentí una punzada en el pecho. El dolor se extendió por todo mi cuerpo. Él sabía cuánto había soportado por él. Sabía cuánto amaba el diseño de moda. Todas esas noches que pasamos sin dormir juntos, para él solo fueron eso. ¿Noches sin dormir? Capítulo 5. Eric, quizás si aprovecho esta oportunidad,
Tu madre por fin dejará de tener prejuicios. Él me interrumpió. Selena, aunque lo consigas esta vez, como mucho serás una diseñadora destacada. ¿Acaso a la empresa le faltan diseñadores? Bien, digamos que logras crear tu propia marca. ¿Y qué? Selena, estamos a punto de casarnos. ¿Vas a esperar cuántos años para eso? Selena, eres solo una pequeña diseñadora sin familia ni contactos. Nunca podrás superar a Lisa. Así que era eso. En más de 20 años. Nunca me había valorado realmente. Retiré mi mano de la suya. ¿Y si no cedo, entonces no podremos casarnos? Él creyó que estaba dudando. Y su rostro se iluminó con entusiasmo. Selena, si cedes, te prometo que convenceré a mi madre. Nos casaremos antes de que acabe el año. Solté una risa helada. Muy bien, Eric. Entonces se acabó entre nosotros. Pareció no entender lo que acababa de decir. ¿Qué dijiste, Selena? Me levanté. Dije que no voy a ceder. Lo que es mío, lo lucharé por mí misma. Eric, te amo, pero la versión de mí que tú quieres, jamás permitiré convertirme en eso. Por una vez, su expresión se endureció. Selena, no bromees conmigo. No respondí. Fui al dormitorio principal y comencé a hacer la maleta. Fue él quien dijo que quería que viviéramos más cerca. Por eso me mudé aquí. Pensar que en ese momento era tan feliz, y ahora todo termina de forma tan humillante. Entró al dormitorio. Y al verme empacando, comprendió que hablaba en serio. Me arrebató la ropa de las manos. Selena, si te vas, ¿a dónde puedes ir? Al darse cuenta de su error, trató de corregirse enseguida. No, Selena, no quise decir eso. Dejé de empacar. Eric, hablo en serio. Estoy agotada. Estos 2 años, sabes perfectamente cómo me ha tratado tu madre, ¿no? Lo sabes todo, y aún así solo me dices que aguante. Solté una risa amarga. Ja, Eric, ¿crees que voy a depender de ti toda la vida? ¿Que no puedo vivir si no me caso contigo? En esta relación desigual, yo he dado demasiado, he sacrificado demasiado. ¿Por qué tengo que ser siempre yo la que ceda? Él frunció el ceño. Selena, sé racional, aunque insistas y logres destacar por tu cuenta. ¿Y después qué? Sin apoyo, ¿cuánto crees que podrás avanzar? Sus palabras me atravesaron el alma. También fue culpa mía. Tantos años cediendo una y otra vez. Solo alimentaron su ambición y su desprecio. No podía quedarme allí ni un minuto más. Capítulo 6. Los organizadores seguían contactándome, pidiéndome una respuesta clara. Cuando abrí los comentarios en internet, todos eran insultos, cada uno de ellos. En los últimos años, Lisa había triunfado en el mundo de la moda, con el respaldo de su familia. Su nombre ya estaba consolidado. Ni siquiera necesitaba participar en este concurso, pero insistió en hacerlo. Y además usó mi diseño deliberadamente. Su propósito no podía ser más evidente. Venía directamente contra mí, aunque cediera esta vez. Nunca sería tan amable como para devolverme a Eric. Solo quería aplastarme, hundirme en el barro y humillarme. Le dije a los organizadores que ese diseño era absolutamente mío. Y les mostré la línea de tiempo de mis bocetos como prueba. Fue entonces cuando recibí una llamada del hospital. Mi madre estaba en estado crítico. Corrí a toda prisa. Tenía gripe, que se había convertido en neumonía. Su cuerpo ya era débil. Y esta vez no pudo resistir. Cuando llegué, yacía inmóvil en la cama del hospital. En el cajón junto a su cama, había muchos papelitos escritos a mano, todos con mi nombre, Selena, y frases como, no te sometas. No te sacrifiques por nadie. Me agaché en el pasillo del hospital. Me abracé la cabeza y lloré hasta quedarme sin aliento. Al final, mi madre también me dejó. Durante todos estos años, siempre se sintió culpable. Pensaba que estar con Eric me hacía daño, que me estaba rebajando. Sabía perfectamente cómo me trataba la madre de Eric. En las noches, me hablaba con ternura. Solo busca a alguien que te ame, hija. Eso es suficiente. No importa su riqueza. Pero no te humilles. Y sin embargo, durante todos estos años, no hice más que humillarme. El teléfono sonó de repente. Era mi asistente. Selena, ¿has visto las noticias? Eric y Lisa acaban de dar una conferencia de prensa. Con las manos temblando, abrí el video. Eric y Lisa estaban uno al lado del otro, anunciando que Lisa era la autora original del diseño. Incluso mostraron los primeros bocetos, pero todos eran míos. Algunos eran dibujos que yo misma había tirado. Los comentarios se volvieron aún más crueles. Hasta el novio de Selena confirmó que plagió. Es obvio que es verdad. ¿Novio? ¿La familia de Eric la reconoció alguna vez? Seguro se lo inventó. Eric se casará con Lisa.
Es lógico, son del mismo nivel. Gente como Selena debería dejar de ensuciar la industria. Una manzana podrida arruina todo. Eric lo hizo. Diera o no diera mi brazo a torcer. Ya había perdido. El móvil volvió a vibrar. Un mensaje suyo. ¿Viste las noticias? Solo 5 palabras heladas, que se clavaron directamente en mi corazón. Un dolor insoportable me recorrió el cuerpo. Levanté la vista hacia las paredes blancas del hospital. Las lágrimas brotaron sin control. De pronto, todo se volvió negro ante mis ojos. La decepción se acumula lentamente, capa tras capa, hasta que te aplasta por completo. Fue culpa mía por permitir que me hiciera tanto daño. Eric resultó ser el más cruel de todos. Más incluso que su madre. Calculó cada paso. Sabía que lo amaba demasiado como para irme. Y por eso se atrevió a herirme sin límites. Pero lo que no sabía era esto. Si realmente decido soltar, entonces nada de esto, nada en absoluto, volverá a importarme. Capítulo 7. No me sorprendió que la madre de Eric quisiera verme a solas. Siempre mantenía esa actitud altiva, serena, elegante, inalcanzable. Levantó su taza de café con gracia y dio un sorbo lento. Tengo un amigo, dijo, un profesor en una academia de moda en el extranjero. Le gustan mucho tus diseños. La decisión es tuya. No la entendía. ¿Por qué me despreciaba tanto y, aún así, me ofrecía una oportunidad como esa? Podría haberme echado sin más. No entiendo, respondí. Ella miró por la ventana. Eric no es alguien en quien puedas confiar. Nunca dependas de un hombre sin su padre. Yo sola levanté este grupo. Sola lo crié. Eric se volvió blando porque yo lo consentí demasiado. Eric nació en una familia como esta. Un matrimonio de conveniencia es su mejor opción. Tú y él no pertenecen al mismo nivel. Dime, ¿crees que renunciaría a todo lo que construimos por ti? Solo puede pedirte que cedas. Selena, ¿aún no te has dado cuenta? Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi con claridad la dureza en sus ojos. Una mujer que había sostenido una empresa por sí sola. Su fuerza no venía solo de su eficacia, sino de su ferocidad. Acepté su propuesta. Tal vez, para la madre de Eric, no era más que una limosna, pero no me importaba. Era la oportunidad más grande que podría alcanzar. Capítulo 8. Mientras preparaba los documentos para irme al extranjero, Eric seguía creyendo que solo estaba enojada con él. Permitió que los medios publicaran noticias sobre su relación cercana con Lisa. En Internet, la gente comenzó a especular que ambas familias estaban a punto de formar una poderosa alianza. Parece que la historia del patito feo, mi historia, finalmente llegaba a su fin. Sentada en el avión, mirando esos titulares, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza e ironía. Años de amor no se olvidan solo porque uno decida hacerlo. Pero el hombre con el que había compartido tantos años, eligió el método más cruel para doblegarme. ¿Lo había juzgado mal todo este tiempo? ¿O acaso nunca lo conocí realmente? La madre de Eric tenía razón. Éramos de mundos distintos. No podía esperar que renunciara a nada por mí, y aunque lo hiciera, probablemente me sentiría culpable. Así que, al final, nunca debimos estar juntos. Ni el tiempo ni las personas estaban de nuestro lado. Una semana después de instalarme en el extranjero, Eric finalmente se dio cuenta de que ya me había ido. Llegaron incontables llamadas y mensajes. Selena, ¿de verdad te fuiste? ¿Me dejaste por tu carrera? Selena, ¿cómo pudiste hacerlo? Cuando vio que no respondía, su tono cambió. Selena, vuelve, por favor. Me equivoqué. No debí decir eso. Solo quería que cedieras un poco. Selena, estaba cansada. Así que bloqueé todos sus números, todas sus cuentas, y desde allí, empecé de nuevo. Capítulo 9. 3 años después, bajo la guía de mi maestro, fundé mi propia marca de moda. En solo 2 años y medio, logré llevar mi marca al escenario internacional. Incluso mi maestro lo consideró increíble, pero para mí no fue casualidad, fue algo inevitable. Cada segundo de mi esfuerzo quedó grabado en ese resultado. Fui invitada a regresar a mi país para participar en un desfile de moda. Entre las marcas presentes en la pasarela, también estaba la empresa de la familia de Eric. No tenía miedo de encontrarme con él. Competir con ellos era incluso una buena oportunidad. Después de todo, él una vez me dijo que una diseñadora sin contactos ni apellido importante, confiando solo en su talento, nunca llegaría lejos. Mi maestro regresó conmigo. Él también era chino, pero su relación con su familia había sido mala desde niño. A los 9 años lo enviaron solo al extranjero. Y en los siguientes 40 años, podía contar con los dedos de una mano las veces que había vuelto. El día que volví a ver a Eric, yo estaba en el centro del escenario, bajo las luces deslumbrantes de la pasarela.
agradeciendo al público junto a mis diseños. Él estaba sentado entre los espectadores, desde ese ángulo perfecto. Pude ver claramente el pánico en sus ojos. Si Lisa no lo hubiera sujetado del brazo, probablemente habría subido al escenario a enfrentarme. Miré a mi alrededor. Todo era tan familiar. Igual que 3 años atrás. Pero ahora, yo ya no era la misma. 3 años después, por fin había alcanzado la cima que tanto anhelaba. Nadie en esa sala se atrevería a burlarse de mí como antes. Nadie se atrevería a despreciar mi trabajo. Nadie se atrevería a acusarme de plagio. Ya no. Al bajar del escenario, vi a mi maestro, con algunas canas brillando entre su cabello, mirándome con una sonrisa llena de orgullo. En ese instante, mis ojos se llenaron de lágrimas. Lo había logrado de verdad. Me acerqué y abracé suavemente a mi maestro. Entonces por fin dije las palabras que llevaba años guardando en el corazón. Gracias. Esa frase debí decirla hace mucho tiempo, cuando lo busqué en aquel momento tan desesperado. Mi reputación ya estaba por los suelos. Lo primero que me dijo fue, si no lo hiciste, ¿por qué no te defendiste? En ese instante me sentí como un globo desinflado. Todo mi cuerpo perdió la fuerza. Él lo entendió, y sintió compasión. No solo por mí, sino también por la persona que él había sido, porque él también había pasado por esa tormenta, habiendo sentido la lluvia en su propia piel. Decidió sostener el paraguas para mí. Me dijo, algún día podrás demostrar tu valía con la frente en alto. Y lo hice. De verdad, lo hice. De pronto, una voz sonó detrás de mí, llena de reproche. Selena, ¿así has vivido estos 3 años? Me giré. Era Eric. Nos miró a mí y a mi maestro, y soltó una risa baja, irónica. Creía que había algo entre nosotros, pero yo ya no era aquella Selena débil y sumisa. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté con frialdad. ¿Mi vida tiene algo que ver contigo? ¿O es que, en tu mente, una mujer como yo nunca podría llegar tan lejos por sí misma? Mis palabras salían una tras otra, cada vez más afiladas. Su rostro se puso rojo. Finalmente bajó la voz. No, no quise decir eso. Mi maestro se levantó, sonriendo con cortesía. Ah, el señor Eric, tan joven y prometedor. No sabía que conocía a mi alumna. Eric se quedó helado al reconocerlo. Su tono cambió de inmediato. Profesor, ¿usted volvió al país? ¿Es el maestro de Selena? Mi maestro me lanzó una mirada cómplice y añadió con naturalidad. ¿Cómo está tu madre últimamente? Ay, aún eres demasiado joven. Cuando tenga tiempo, hablaré con ella directamente. Caminé detrás de él, conteniendo la risa. Era evidente lo que quería decir. Eres demasiado joven para hablar conmigo de igual a igual. Como era de esperar. El rostro de Eric se oscureció aún más. Entonces Lisa se adelantó y tomó del brazo a Eric. Profesor, Selena, qué alegría verlos. Como amiga, lamento que no pudieras asistir a nuestro compromiso, pero a la boda tienes que venir, ¿eh? Eric no apartaba la mirada de mí, observando cada una de mis reacciones. Antes, esas palabras me habrían destrozado. No habría podido comer ni dormir. Pero ahora, señorita Lisa, debe estar bromeando, le respondí con calma. Nosotras no somos amigas. Jamás sería amiga de una plagiadora. Su expresión se congeló. ¿A quién llamas plagiadora? Mi maestro fingió sorpresa. Oh, entonces la que robó tu diseño era ella. Luego la señaló y empezó a reprenderla. De verdad, jovencita. ¿Cómo puede alguien tan joven hacer algo tan cruel? No me digas que, por tener una familia rica y poderosa, crees que puedes actuar sin consecuencias, con tanto respaldo. Claro, todo tiene sentido. Recuerdo haber pensado que aquel diseño premiado se parecía demasiado al estilo de Selena. He visto sus obras, señorita Lisa. Son aceptables, un poco excéntricas. Pero de repente su estilo se volvió majestuoso. Ahora entiendo por qué. Lisa se puso roja de vergüenza. Profesor, no puede defender a Selena solo porque es su alumna. Ella me plagió. Eso es un hecho. Sonreí. Si quiere hablar del pasado, adelante. Estoy dispuesta. Después de todo, todos creían que alguien como yo jamás podría llegar hasta aquí, ¿verdad? Mi maestro se volvió hacia los periodistas cercanos. He estado tanto tiempo en el extranjero que ya no sé cómo van las cosas aquí. ¿Será que acabo de ofender a alguna persona poderosa? Y luego sonrió con despreocupación. Lisa estaba al borde del llanto, aferrándose al brazo de Eric, pero él, sorprendentemente, fue distinto esta vez. No me pidió que cediera como antes. Al contrario, frente a todos los periodistas, le dijo directamente a Lisa, cuando uno hace algo mal, debe pedir perdón. Si quieres pruebas,
Yo mismo puedo dártelas. Claro que las tenía. Aquella ridícula conferencia de prensa de hace 3 años. No fue más que su juego cruel para humillarme. Capítulo 10. Pero Lisa recuperó enseguida la compostura. Frente a la multitud de periodistas, mantuvo una calma casi arrogante. Sobre lo que pasó en aquel entonces, dijo: si alguien quiere saber la verdad, puede investigarlo. Pero, Selena, ya que has desaparecido tanto tiempo, me intriga saber cómo lograste acercarte a una figura tan importante como tu maestro. Mi maestro frunció los labios. Ah, eso es gracias a la señorita Lisa. Si no fuera por aquel asunto del plagio, nunca habría descubierto el gran talento que tiene nuestra Selena. Lisa se quedó sin palabras. Mi maestro aprovechó el momento para promocionarme ante los medios. La escena fue un verdadero escándalo. Muy pronto, el asunto se volvió viral en Internet. Aquellos internautas justicieros que antes me insultaban, rápidamente cambiaron de bando. Siempre me pareció raro. El cambio de estilo era demasiado grande. ¿Y por qué no lo dijeron en su momento? ¿Por qué no lo explicó? Claro que también aparecieron defensores de Lisa. Yo digo, ¿una persona que plagia merece estar en un desfile de moda? Seguro consiguió ese supuesto maestro para trepar posiciones. Oye, eso suena muy feo. ¿No ves el nivel que tiene Selena ahora? Mi maestro me llevó a ver a la madre de Eric, aunque la última vez había terminado mal. Lo cierto es que ella me había ayudado bastante. La madre de Eric no había cambiado nada. Si acaso, parecía aún más joven, y cuanto más envejezco, más comprendo que algunas de sus ideas no estaban tan equivocadas. Al terminar la reunión, ella y yo nos quedamos hablando a solas, entre líneas. Trataba de tantear si aún pensaba volver con Eric. Por supuesto que no. Ella dijo: así está bien. Ahora él solo tiene una obsesión contigo. Cuando logre soltarte, podrá casarse tranquilo, con la persona que le he preparado. La miré fijamente. Han pasado 3 años y aún no se ha casado con Lisa. ¿Cómo puede estar tan segura de que hará lo que usted quiere? Porque la persona que quiero que se case con él nunca fue Lisa, respondió con naturalidad. Su familia está bien, pero Lisa no sirve. En nuestra familia, hay que tener un buen nombre. En ese instante, lo comprendí todo. Todo lo que habíamos vivido había estado dentro de sus planes, en cierto modo. Ella y yo habíamos llegado a una especie de entendimiento, pero aún así, parecía no conocer a su hijo tanto como creía. Capítulo 11. Los expertos ya confirmaron que esos diseños eran míos. Lisa fue la verdadera plagiadora todo el tiempo. Su actitud de «el ladrón gritando al ladrón» desató una ola de indignación en Internet. Al principio, su poderosa familia todavía intentó defenderla, pero, a medida que más diseñadores salieron a hablar, revelando otros casos de plagio relacionados con su empresa, al final tuvieron que guardar silencio. Resultó que yo no había sido la única víctima. No es que los demás no quisieran defenderse, es que simplemente no podían hacerlo. El capital lo controla todo. Algunas noticias solo se publican si ellos lo permiten, pero cada vez más voces comenzaron a alzarse. Muchos de mis antiguos colegas del gremio testificaron a mi favor, confirmando que esos bocetos eran míos. La familia de Lisa no soportó tanta presión mediática. Para proteger la compañía, no tuvieron más opción que abandonar a Lisa, su propia hija. Después de todo, su familia está llena de gente. Cortan a una y enseguida crece otra en su lugar. Sufrieron un golpe tremendo, enfrentaron varios juicios, perdieron muchas colaboraciones, y su poder disminuyó notablemente. Lisa solo conservó un puesto sin autoridad real dentro de la empresa. Su carrera como diseñadora había terminado. Incluso en casa, ya no era querida, y su reputación se arruinó por completo. Tarde o temprano, su familia la casaría con alguien muy inferior a Eric. Eric, por su parte, empezó a comportarse de forma irracional. Usó su cuenta oficial para admitir públicamente que había testificado a favor de Lisa, solo porque estaba molesto conmigo. Confesó que, cuando aún era mi novio, ya se había comprometido con Lisa. Dijo que su declaración era una forma de disculparse conmigo. Desde entonces, no dejó de acosarme. Esperó toda una noche frente a mi edificio sin marcharse. Cambiaba de número de teléfono una y otra vez, enviándome mensajes para pedirme perdón, diciendo que me extrañaba. Me resultaba repugnante. No entendía cómo el Eric de antes se había convertido en este hombre. Sus actos estaban dañando la reputación de toda su familia. La madre de Eric ordenó que lo llevaran de vuelta por la fuerza. Lo dije desde el principio. Ella tampoco conocía bien a su hijo. Cuando mi maestro vio que todo estaba resuelto, me pidió que regresara con él. Negué con la cabeza. Le dije que se adelantara, pues en estos días tan ajetreados,
Aún no había podido ir a visitar las tumbas de mis padres. Ellos descansan juntos. Pensar en eso siempre me llena de tristeza. Trabajaron toda su vida, y nunca llegaron a disfrutar de un solo día en paz. Ahora que soy adulta y tengo éxito, me invade una impotencia profunda. Si pudiera volver atrás, jamás dejaría que mi padre trabajara como chofer para la familia de Eric. Jamás me habría enamorado de él. Los tres podríamos haber vivido una vida sencilla y tranquila. Pero ahora, solo quedo yo. Cada vez que la pequeña hija de mi maestro me pregunta, ¿dónde están tus papá y mamá? No soy capaz de responder. Me miento a mí misma, mientras no lo diga en voz alta. Todavía puedo fingir que tengo padres, solo que están lejos, en otro país. Y no puedo verlos por ahora. Capítulo 12. Como alguien había estado cuidando el lugar. Aunque no había venido en 3 años. La tumba seguía limpia. Me quedé sentada allí hasta que el sol se ocultó. Al darme la vuelta, vi a Eric. Tenía en la mano un ramo de crisantemos, y llevaba un abrigo negro. La manera en que se acercaba a mí no era distinta a cuando tenía 7 años. Ahora, al mirarlo, solo me parecía un desconocido común. Primero dejó las flores. Dijo unas cuantas frases educadas y vacías. Y finalmente me miró. Selena, yo, antes me equivoqué. ¿Podrías perdonarme? Todos estos años, nunca te he olvidado. Lisa fue solo una imposición de mi familia. Nunca tuve intención de casarme con ella. Fue culpa mía. No debí oprimirte ni hacerte sufrir tanto. Pensé que me habías dejado, solo por la oportunidad de estudiar con tu maestro. Me llené de rabia. No entendía nada. Durante estos 3 años, te he estado buscando, pero, Selena, lo escuché hablar sin sentido durante largo rato, y no pude evitar reírme. Eric, ¿no sabes tomar un avión? ¿O perdiste el camino? Jamás oculté dónde estaba. 3 años, más de 1000 días y noches, y ni una sola vez viniste a buscarme. Solo quiero hacerte una pregunta. Si tu madre nunca hubiera aprobado nuestro matrimonio, ¿habrías renunciado a todo lo que tienes por mí? Él guardó silencio. Claro que no lo haría. ¿Cómo podría? Selena, encontraremos una mejor solución. No pienses de forma tan extrema. Y ahora que tienes éxito, mi madre seguro. Lo interrumpí con una carcajada. Eric, lo sabía. En realidad, no hay respuesta correcta a esa pregunta. Si renunciaras a todo por mí, pensaría que eres imprudente, impulsivo. Y si no lo haces, entonces nuestro mejor final seguiría siendo no estar juntos. Nuestra relación fue como un problema mal planteado. Por más que lo calcules, nunca da un resultado correcto. Así que mejor no seguir resolviéndolo. Ahora, con más de 30 años. Por fin entiendo cuán absurda fue la decisión que tomé a los 20. Selena, puedo ofrecerte algo mejor, dijo apresurado. Con mi familia como respaldo, todo te será más fácil. Y si necesitas mentores, puedo presentarte a muchos famosos. Basta, Eric. Lo miré con desprecio. ¿No te das cuenta de lo ofensivo que suena todo eso? ¿Sabes que el día en que tú y Lisa hicieron aquella rueda de prensa para acusarme de plagio, mi madre murió? Su rostro se llenó de sorpresa. Selena, no lo sabía. Ya no importa. Todo quedó atrás. Si hubiera sido entonces, cuando aún te amaba, habría soportado cualquier humillación, con tal de aliviarte la carga. Habría hecho lo que fuera. Pero ahora, Eric, ya no te amo. Ni siquiera te odio. Mientras yo no lo desee, todo lo que hagas me resulta ridículo. ¿Aún no lo entiendes? Volví a reír. Qué absurdo. Si ahora puedes decir todo eso, ¿por qué tuviste que hacerme daño entonces? Ya no quise decir más. Me levanté y me fui sin mirar atrás. ¿Arrepentirme? No, no tanto. Después de todo, fue mi decisión. Solo me queda cierta tristeza. Aquel hombre que alguna vez fue tan bueno, terminó convirtiéndose en alguien así. Tal vez los dos cambiamos. El atardecer tiñó el cielo de un rojo brillante, y esa misma luz cubrió mi silueta mientras me alejaba. Aquí ya no queda nada que valga la pena recordar. Mi futuro solo puede ir a mejor. Capítulo 13. Historia paralela de Eric. Desde niño, mi madre me enseñó a ser independiente, a hacer crecer el negocio familiar. Soy hijo único. Así que la responsabilidad siempre pesó sobre mí. Por eso nunca tuve verdaderos amigos. Mi vida era aburrida. Nadie quería jugar conmigo. Selena fue la excepción. Era la hija del chofer. Pero, al igual que yo, tampoco tenía amigos. Le rogué a mi madre que me dejara tenerla a mi lado mientras estudiaba. Ella no tenía que aprender nada. Solo quedarse sentada junto a mí, cada vez que la veía comer dulces a escondidas, intentando no hacer ruido.
Me parecía muy divertido. Yo leía libros demasiado avanzados para mi edad, mientras ella leía cómics. Al principio contenía la risa, con miedo a ser reprendida, pero con el tiempo, reía a carcajadas sin preocuparse. A veces incluso me llamaba para leer con ella. También le encantaba comer. Así que yo le guardaba golosinas en secreto. Estudiar era tedioso, pero ella era mi único consuelo. Hasta que llegó la universidad, cuando su padre murió. Me sentí muy culpable, porque ese día fui yo quien le pidió que fuera a buscarme, pero no me atreví a decírselo. Temía que mi única Selena me abandonara para siempre, después de pasar un largo tiempo separados. Entendí lo que realmente sentía. Entonces pensé, ¿por qué no mantener a Selena a mi lado para siempre? La extrañaba de verdad, antes de confesarlo. Lo había pensado 1000 veces. Sabía que mi madre nunca lo aprobaría, pero creí que podría enfrentarme a ella. Así que me convencí de que había ganado a Selena. Aquellos años fueron los más felices de mi vida. Por primera vez, sentí el calor de una familia. Aprendí que la familia no siempre es fría ni distante. Siempre me gustaba abrazarla, sentirla real, cerca de mí. Pero cuando llegó el momento de casarnos, empecé a sentir ansiedad, y más que ansiedad, miedo. Tenía miedo de que Selena me dejara. Podía perderlo todo, menos a ella, pero no tenía el valor de renunciar a lo que ya poseía. Si lo dejaba todo, ¿sería capaz de empezar de nuevo? ¿Y si no podía darle a Selena la vida que merecía? Sin darme cuenta, la hice sufrir incontables veces, especialmente aquella vez con el plagio de Lisa. Cuando comprendí lo que había pasado, descubrí que todo había sido una trampa, tendida por mi madre y Lisa, solo para sacar a Selena del mundo de la moda. Era lo que más orgullo le daba a Selena. Sabía cuánto le dolía, pero ¿por qué no podía entenderme? Si aceptaba humillarse una vez, después de casarnos sería parte de mi familia, y yo tendría 1000 razones para defenderla. Cuando dijo que quería separarse, me tomó completamente por sorpresa. Siempre pensé que sin mí no podría vivir. Así que, cuando dejó de responder, entré en pánico. Por eso convoqué aquella conferencia de prensa, para hacerla aparecer. Nunca imaginé que simplemente se iría. No solo me dejó a mí, también dejó todo atrás. Mi madre dijo que ni siquiera dudó un segundo. Me llené de ira, pero con el paso del tiempo, comprendí cuánto la extrañaba. No era que ella no pudiera vivir sin mí, era yo quien no podía vivir sin ella. Aún así, seguía atado. Durante 3 años enteros, mi poder dentro de la empresa disminuyó, y el miedo me impidió volver a verla, por temor a que el final fuera el mismo. Pero cuando la vi de nuevo, 3 años después, entendí que todo había terminado. Frente a la tumba de su padre, habló con tanta calma, que supe que ya era demasiado tarde. Selena realmente me había olvidado. Después de la caída de la familia de Lisa, mi madre me preparó otro compromiso. Esta vez juré no conocerla. Sin Selena, nada parecía importar.